Hola Edu, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Carlos? Bien, preparado para hacer el primer podcast, tío. Estoy un poco nervioso y todo, ¿eh? Sí, yo me voy a venir arriba, sí. Y hoy vamos a hablar de parte de los principios Poliquin de programación de entrenamiento. Vamos a empezar ¿por qué hablar de esto? Bueno, yo creo que la programación de entrenamiento hoy en día... Me he dado cuenta cuando veo cuentas, porque sigo muchas cuentas de gente que teóricamente es top en la industria, ¿no? Y veo... Bueno, en general, por un lado veo que la gente está muy polarizada respecto a mucho volumen o mucha intensidad o esto o lo otro. Los dogmas, ¿no? Siempre que todo el mundo es dogmático. Eres o X o Y, no hay letras entre medias, ¿no? Eso es, cuando yo parece que soy el señor depende. Y luego lo que veo es que hay muchos principios básicos de programación que no se mencionan. Entonces, creo que sería una buena idea que tocásemos un poco estos palos y explicar algunas de las cosas que la gente creo que desconoce y que le sería muy útil, y algunos de los principios que nosotros aplicamos en nuestra programación. Y lo hacemos a través de parte de los principios de Charles Poliquin. ¿Por qué Charles Poliquin? Bueno, Charles Poliquin, que en paz descanse, fue uno de mis mentores. Tuve el placer de conocerle a través de Ultimate Performance, cuando estuve yo trabajando en Ultimate Performance Marbella. Charles solía venir 2 veces al año, normalmente en primavera y otoño, a hacer cursos ahí. Y bueno, fue uno de mis primeros mentores sin él saberlo, porque sus libros de entrenamiento fueron uno de los primeros pilares sobre los que yo construí mi conocimiento de entrenamiento. Luego, cuando ya le conocí en persona, pues obviamente tuve también la facilidad o la suerte de poder ir a comer con él en un momento dado, preguntarle algunas de las cosas que había aprendido de él y bueno, en pequeñas charlas con él a lo largo del tiempo, ¿no? Perfecto. Además tengo entendido que a nivel olímpico es top. Charles fue el entrenador que más medallas olímpicas consiguió con sus atletas históricamente en el siglo XX. Entonces, es una eminencia fue una eminencia del entrenamiento de fuerza, y además era una persona que su programación de entrenamiento, si la ves desde fuera, parece simple, y es porque sistematizaba muy bien. Entonces él tiene una serie de principios que aplicaba tanto para los rangos de repeticiones, para las series, el tiempo en tensión muscular, el tempo, y lo sistematizaba muy bien. Y creo que es interesante tocar algunos de estos principios porque hay mucha gente que conoce a Charles por sus artículos en revistas, en T-Nation y tal, ¿no? Entonces, estos artículos eran muy de cómo conseguir ganar masa muscular en 6 semanas o cómo mejorar tu sentadilla en 12. Entonces, muchos de esos programas son programas que están muy bien, pero que están escritos para un momento concreto del tiempo e intentar conseguir un progreso grande, ¿no? Pero se habla poco de cómo él programaba a largo plazo para conseguir que los atletas consiguiesen resultados a largo plazo que no solo les permitiesen ganar medallas o les permitiesen mejorar en deportes de equipo, como puede ser jugadores de la NHL que le entrenó o de la NFL, sino que además les permitiesen sanos, ¿no? Es decir, que el balance estructural se mantuviese. Es decir, hay 2 factores que tenemos que tener en cuenta aquí. Por un lado, el factor mejorar el rendimiento lo máximo posible. Por otro lado, que el atleta esté sano todo el tiempo a ser posible, claro. Claro, es decir, no es lo mismo entrenar a la población general que entrenar a atletas, ¿verdad? Eso es relativo, en parte no y en parte sí. Entonces, en parte no, primero porque no tienen el talento natural que tienen los atletas profesionales, no tienen muchas veces la capacidad de sacrificio o la ética de trabajo de un atleta profesional porque no les va la vida en ello. Y luego no tienen los equipos que tienen esa gente detrás, ¿no? De médicos, fisios, entrenadores y demás. Pero por otro lado, hay algunos principios del entrenamiento a atletas profesionales de distintos deportes, de distintas disciplinas, que son no solo muy aplicables a gente de la población general, sino que les irían muy bien por lo que he dicho en un principio, ¿no? Que es intentar que esa persona progrese lo máximo posible en distintos factores. Puede ser hipertrofia, fuerza relativa, fuerza máxima. Bueno, de esto podemos hablar más adelante. Uh-huh. Y que esa persona esté sana el mayor tiempo posible. Ya no solo por que a mí me preocupe que esa persona esté sana a nivel sentimientos o no sentimientos, ¿no? Que obviamente pues también tienes una parte en mi caso, si son clientes míos, pues obviamente a nivel de como buen profesional que eres, pero si no son clientes míos, lo mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Sino porque si lo miras desde el punto de vista puramente de rendimiento, si tú estás lesionado, no solo no estás avanzando, estás retrocediendo. Entonces, para conseguir el mayor avance posible a medio y largo plazo, no solo a corto, hay que mantenerte sano y hay que mantener un balance estructural. Entonces, no es poner ejercicios porque sí, ni poner rangos de repeticiones porque sí, ni solo se hacen repeticiones de 3 a 5 o solo este bajo volumen o solo este alto volumen. Hay una serie de principios
bueno, que Charles, aparte de sus innumerables conversaciones con muchos entrenadores de fuerza de atletas olímpicos y de deportistas profesionales y su experiencia con cientos de deportistas de élite, que él llegó a una serie de conclusiones, ¿no? Y creo que estas conclusiones tienen un valor incalculable, ya no solo para los entrenadores de fuerza hoy en día, sino también para los entrenadores personales que quieren que sus clientes mejoren sus capacidades físicas y sigan sanos mientras lo hacen. Y añado algo que es, por ejemplo, en un deporte que conozco bien, que es como taekwondo, por ejemplo, ¿no? Aparte del dinero que pueden llegar a perder los taekwondistas, sobre todo, es los puntos que no están consiguiendo para clasificarse para las Olimpiadas por perderse determinados campeonatos, ¿no? O si hablamos de un deporte de equipo, el dinero que puede perder ese equipo porque ese tío no esté vendiendo entradas. Y el dinero que pueden perder los sponsors, o que esa persona pierda sus propios sponsors, o que esa persona en un momento dado su carrera se trunque por... ya no porque sea una lesión que sea, por ejemplo, irreversible, sino porque en un momento dado esta persona tenga una lesión y una oportunidad enorme que podía haber tenido. Por ejemplo, imagínate un jugador de fútbol que no hizo una buena pretemporada o que durante el año no está haciendo lo que tiene que hacer, está haciendo demasiado o demasiado poco, y a lo mejor está en un momento de su carrera deportiva en la cual podía dar el salto de un equipo, digamos, mediocre a un gran equipo, y por una lesión o por un motivo X pierde esa oportunidad, ¿no? Entonces, claro, a nivel de deportes de equipo, sobre todo deportes profesionales, es fundamental. Y luego a nivel del usuario de gimnasio, del día a día, tú vas al gimnasio para mejorar tu estilo de vida y para mejorar tu salud, no para lesionarte. ¿Cuánta gente va al gimnasio y tiene los hombros destrozados, los codos destrozados, las rodillas? Exacto. La espalda baja. Entonces, muchas de estas lesiones se deben a fallos técnicos en la ejecución de los ejercicios por desconocimiento anatómico, entre otras cosas. Y muchas de estas lesiones se deben a una programación de entrenamiento que no está bien planificada, bien periodizada, que da lugar a desequilibrios estructurales que en un futuro pueden dar lugar a una lesión. Por ejemplo, si tú tienes los rotadores internos del hombro excesivamente desarrollados o excesivamente tensos, o llámalo X, y los rotadores externos no hacen una fuerza en el sentido contrario, o no tienen una tensión en el sentido contrario equivalente, puedes llegar a tener un problema de hombro. Entonces, esto se puede dar tanto porque tu técnica no sea adecuada, como porque te pases toda la vida haciendo press de banca y no hagas otra serie de ejercicios necesarios para la musculatura de la parte alta de la espalda y del manguito rotador que te permita seguir sano y progresando en este press de banca. Por ejemplo, el ejemplo para los que están en casa, ¿no? Me entenderán fácilmente. Cuando llegas al gimnasio y ves al grupo de tíos que se ve que llevan un montón de años y de repente ves que está con ellos un tío que se ve que acaba de empezar y está haciendo exactamente el mismo entrenamiento, no con los mismos pesos. Sabes que ese en el corto, en el medio, en el largo plazo va a acabar lesionado, porque la planificación no es la misma, no debería ser la misma para los dos. No, porque, bueno, independientemente ya de que entremos en si ese grupo de tíos está haciendo un buen entreno o no, normalmente los principiantes deben hacer una mayor frecuencia de entreno, una cantidad de repeticiones más alta por serie y un menor volumen de entreno por grupo muscular o por patrón de movimiento por cada entreno. Es decir, cuando tú coges el entrenamiento de un culturista de competición, que a lo mejor hacen un grupo muscular una vez a la semana, frecuencia 1, ¿no? La típica wader, y hacen 20 series de pecho. Tú eres principiante y vas a hacer 20 series de pecho, y primero, la fatiga acumulada es superior a tus capacidades de recuperación. Desde luego. Segundo, es bastante probable que te lesiones. Entonces, ni le sacas el mayor rendimiento, porque para sacar el mayor rendimiento tenemos en cuenta dos factores, el estímulo y la recuperación. Partamos de la base de que el estímulo es el adecuado, que tampoco creo que fuera el caso, pero bueno, partamos de esa base. Aunque el estímulo sea adecuado, si es excesivo, es mayor que tus capacidades de recuperación, no vas a tener una adaptación positiva, vas a tener una adaptación negativa. Y eso creo que muchas veces o no se tiene en cuenta, o bueno, es puro desconocimiento, ¿no? Pongamos una metáfora fácil de entender, a ver si está bien, porque tú eres el rey de las metáforas, yo soy el diablo, soy fatal en metáforas. Pero la típica metáfora de tú cuando empiezas a hacer un deporte, evidentemente a ti te gustaría entrenar. Por ejemplo, yo estoy empezando a jugar tenis ahora mismo. A mí me molaría poder entrenar con Federer. ¿Le voy a sacar partido a entrenar con Federer? No. Necesito un larguísimo periodo de adaptación, si es que algún día llego a jugar con Federer, pero necesito un larguísimo periodo de adaptación de años y años y años para llegar a un nivel parecido en el que entrenar con él le pudiera sacar algún partido, ¿no? Y ya no entrenar como Federer, y luego hablando, bueno, también de factores genéticos, de que es un tío que ha nacido para esto y tal, ¿no? Entrenar como Federer. Exacto. Es decir, un ejemplo que la gente ve claro, ¿no? Y parece que con el gimnasio no lo ven tan claro. Con el gimnasio la gente solo piensa en si está moviendo X kilaje o Y, ¿no? No, yo puedo hacer el mismo entreno que Kai Green, pero moviendo menos peso.
No puedes. Entonces, Chema Martínez, el corredor, que creo que ahora corre maratones ahora, ¿no? Yo le conozco de... O sea, no le conozco personalmente, pero sé quién es de cuando corría los 10.000. La cantidad de kilómetros que hará ese tío a la semana, si yo me pongo a empezar a correr mañana, obviamente no se me pasa por la cabeza hacerlos. Y creo que no solo a mí, a nadie se le pasa por la cabeza, ¿no? Entonces, la metáfora aquí sería: yo me pongo a correr y de repente digo, voy a correr tantos kilómetros como Chema, pero mi ritmo por kilómetro va a ser más bajo, o sea que estoy bien. No, hijo, no, te vas a romper. Exacto. O sea, vas a tener fracturas de estrés en las tibias, vas a tener problemas en los tobillos, problemas articulares, amén de que no te da el cuerpo para aguantar esas tiradas. Eso la gente lo ve muy claro con correr, pero sin embargo con el gimnasio, bueno, lo de siempre, ¿no? Esto tú y yo lo hemos hablado. El gimnasio es como el fútbol y la política, todo el mundo sabe. Bueno, ya que hemos estado hablando de diferentes tipos de deporte, me gustaría hablar un poco de los distintos tipos de fuerza que existen, ¿no? Tengo aquí un listado enorme, fuerza límite, fuerza máxima, contracción isométrica, etcétera, etcétera. Hay un montón. No sé si vamos a pasar por todos, pero sí quiero que nos hagas un resumen al menos de los más importantes para que nos quedemos al menos con esas ideas básicas. Sí, bueno, entrar en fuerza máxima, fuerza absoluta, isocinética y todo el rollo, no creo que... creo que sería aburrido y no creo que aplique a esto, ¿no? Pero sí que hay unas cosas que podemos mencionar que yo creo que la gente va a encontrar interesante. Entonces, en función del deporte que practiques, vas a necesitar entrenar de una forma u otra, porque vas a necesitar desarrollar una capacidad u otra. Es decir, no es lo mismo tener mucha fuerza absoluta que tener mucha fuerza de salida. ¿A qué me refiero con fuerza de salida? Fuerza de salida sería la capacidad de generar mucha fuerza al inicio de una contracción. Y normalmente solo tienes que pasar la resistencia que haya en esa contracción al principio, y luego no hay más resistencia que tú tengas que luchar. Por ejemplo, si tú eres un tenista, por ejemplo, un tenista le pega fuerte a la bola y ya no hay más resistencia. O sea, en el momento del golpeo es el momento en el que tú necesitas desarrollar esa fuerza. Luego ya no hay más resistencia después, ¿no? Un boxeador, lo mismo, ¡pum! Y luego no hay más resistencia después. Sin embargo, cuando hablamos, por ejemplo, de explosividad y en el gimnasio trabaja y tú estás, por ejemplo, haciendo un press de banca, esa barra sigue pesando cuando estás a la mitad, por mucho que hayas creado momentum. Entonces eso a lo mejor tiene más sentido para alguien que haga a lo mejor lucha grecorromana y tiene que desarrollar mucha aceleración, mucha fuerza al principio y seguir luchando contra una resistencia a lo largo del movimiento. Cuando tú le pegas con una raqueta, no hay resistencia a lo largo del resto del movimiento. No sé si me explico. Sí, por ejemplo, un ejemplo muy obvio en baloncesto sería ese primer paso de salida que es tan fundamental, ¿no? Si estuvieses parado, sí. Pero en baloncesto también entra mucho en juego la fuerza reactiva. ¿Qué es la fuerza reactiva? El pasar de excéntrica a concéntrica. Un salto, por ejemplo, la pliometría, ¿no? Algo de ese estilo. Entonces, en deportes como baloncesto, voleibol y tal, requieren mucha fuerza reactiva, que son eso, los cambios desde de excéntrica a concéntrica y de concéntrica a excéntrica, ¿no? Entonces lo mismo, esa gente, por ejemplo, se beneficiaría mucho de entrenar con pliometría siempre y cuando se haga bien, ¿no? Tú, por ejemplo, que tienes un background de taekwondo, eso sería esa fuerza de salida, esa aceleración, ¿no? Es decir, tú no necesitas una explosividad brutal, te puede beneficiar tener explosividad en determinada medida, porque aparte del principio de especificidad, que sería pues entrenar específicamente para las capacidades que necesitas, está el principio de variedad, ¿no? Entonces, algo de variación en tu entreno y de desarrollar en cierta medida el resto de capacidades te puede beneficiar. Pero, por ejemplo, si tú compites en taekwondo y compites por debajo de 65 kilos, que eso ya me temo que ya se queda un poco... No. Yo, la última competición... Bueno, no. Tuve 2 etapas. De la primera etapa con 18, la última competición fue menos de 67. La última que ya me retiré del todo fue... semipesado, es decir, hasta 80, 82 kilos. Ahora estás ahí más o menos. Bueno, sigo ahí. Entonces, si tú compitieses ahí, te interesa la fuerza relativa, es decir, la máxima fuerza que puedas tener para tu peso. Es decir, a ti no te interesa desarrollar más fuerza, pero ganar más peso, porque claro, si ganas más peso pasas a la siguiente categoría. En la siguiente categoría los tíos son más altos. Como son más altos, la distancia, el alcance que tienen es mayor que el tuyo. Mayor golpeo también. Te complica la vida, ¿no? Sí. Entonces necesitas esa fuerza de salida, esa aceleración de salida, no necesariamente explosividad como tal, que te puede beneficiar, pero tú no estás luchando contra una resistencia después de esa salida, que es pegar esa patada lo más rápido posible, ¿no? O sea, necesitas velocidad, ¿no? Y fuerza de salida. Y necesitas desarrollar la fuerza sin ganar peso corporal. Eso sería lo óptimo, ¿no? Por eso vemos, por ejemplo... bueno, esto lo ves en deportes, pues en casi cualquier deporte te beneficia la fuerza relativa, porque incluso aunque no haya limitaciones de peso,
a no ser que vayas a utilizar tu cuerpo como herramienta, es decir, si tú eres un jugador de rugby, pues necesitas tu cuerpo. La hipertrofia te beneficia. Si tú eres un jugador de tenis, ¿hasta qué punto te beneficia la hipertrofia? Necesitas mucha resistencia. Si tienes un cuerpo más grande, probablemente seas un poco más lento. Probablemente a nivel articular puede que sufras más. El corazón y los pulmones tienen que trabajar más duro si juegas un partido de 4 o 5 horas. Entonces, no es para todo el mundo desarrollar una fuerza máxima que implique un desarrollo hipertrófico. Eso, por ejemplo, lo vemos mucho los jugadores de fútbol, volviendo a un deporte un poco más mayoritario, que los ves por la tele. Por ejemplo, ves a Cristiano Ronaldo por la televisión y ves a un mastodonte, lo ves cara a cara, que alguna vez pues te lo has cruzado por Madrid o lo que sea. Es un tirillas. Es un tío fino, no es un tío fino, es un tío fibroso, diríamos, ¿no? Eso es lo que se suele decir. Entonces, claro, si nos vamos a deportes, yo por ejemplo soy muy fan del MMA, ¿no? Entonces en el MMA ten en cuenta que el alcance que tengas es fundamental. Entonces, si tú mides 1,80 y peleas en 145 libras, que serían 66 kilos aproximadamente, vas a ser probablemente de los tíos más altos que está compitiendo ahí, como puede ser el caso de Max Holloway. Sin embargo, si tú mides ese mismo 1,80 y te vas a competir a peso pesado, que bueno, Daniel Cormier ha sido campeón del mundo de peso pesado midiendo 1,80. Pero es la excepción. Es una excepción, sí, porque además tiene un background de lucha grecorromana, de lucha... Bueno, es olímpico, es wrestling, ¿no? No sé si es lucha grecorromana o cómo lo llaman, ¿no? Es la excepción porque, sin embargo, cuando luchó contra John Jones, que mide 1,93, John Jones, las 2 veces que han luchado, le ganó y sin ningún problema, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando te vas a pesos más pesados, normalmente son tíos más altos. Tíos más altos que pueden manejar ellos la distancia entre los dos en la pelea. Exacto. Porque obviamente ellos pueden llegar a darte un puñetazo, una patada, a una distancia a la que tú no llegas a darle a ellos. Entonces tú estás todo el rato intentando entrar en su guardia. Y ellos son los que juegan y manejan la distancia a la que se pelea, ¿no? Sí, sí. De hecho, en MMA es curioso. Yo he practicado, por ejemplo, taekwondo y muay thai. Entonces, en taekwondo, en cuanto caes en el cuerpo a cuerpo, el árbitro para, ¿no? En muay thai no. En muay thai pues llega el rock and roll, ¿no? Entonces, en muay thai hasta que le tiras al suelo, ¿no? Eso es. Entonces, tú dirías que siendo más pequeño, de altura, estando en el cuerpo a cuerpo, te manejarías mejor. Para nada, claro. Para nada. La sensación de estar sometido, de que te puedan poner la mano por encima, etcétera, etcétera, es muy fuerte. Claro, en el cuerpo a cuerpo ten en cuenta 2 variables, ¿no? Una, el tamaño del otro tío. Normalmente, incluso si imagínate que tú mides 1,80 y compites en 145 y compites contra un tío de 1,70. Probablemente tú te hayas deshidratado y bajado de peso más que él para llegar a ese peso y luego te recargues más que él y a lo mejor estés compitiendo con 4 o 5 kilos más que él. Que se van a notar a la hora de manejar al tío físicamente, ¿no? De empujarle, moverle y tal. Pero ya no solo eso, si tú por ejemplo vas a querer hacer algo tipo jiu-jitsu brasileño, si tú tienes las piernas más largas y los brazos más largos, a la hora de hacer llaves, tienes una ventaja. Es decir, si tú eres un tío con las piernas más cortas y quieres hacer un estrangulamiento de triángulo, lo tienes jodido. Está complicado la cosa. Sin embargo, si tienes esas piernas largas, no tienes problema, ¿no? Entonces, en deportes de este estilo es una cosa que siempre tendríamos que tener en cuenta. ¿Qué capacidades de fuerza me interesa desarrollar dentro de la clase, el weight class, ¿no? La clase de peso en la que me muevo. Y luego dentro de las demandas específicas de mi deporte, ¿no? Tanto sistemas energéticos, por ejemplo, que requiera ATP o que requiera un sistema glicolítico, sistema oxidativo, fuerza, resistencia. En MMA, por ejemplo, o en boxeo 3, o sea, rondas de 3 minutos, 12 rounds, necesitas mucha fuerza, resistencia. A lo mejor vas a soltar 300 golpeos o 400 o 500 golpeos ese día. Entonces, tienes que poder seguir soltándolos, ¿no? Vayamos un poco más atrás, nos hemos metido muy de frente. Nos gusta a los dos esta temática, así que era inevitable. Hablemos de 3 en concreto, que es contracción isométrica, contracción concéntrica, contracción excéntrica y, que esta es la complicada, isocinética. A ver, contracción isométrica es básicamente desarrollar tensión cuando la longitud del músculo no cambia, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, imagínate, cuando haces un curl de bíceps, el codo va a pasar desde 180 grados hasta en torno a 15-20 grados de flexión en la parte final, ¿no? Entonces ahí estás haciendo una contracción concéntrica al subir, ¿vale? Que se estás acortando el flexor del codo, que en este caso es el bíceps, una contracción excéntrica al bajar, que es estás elongando ese bíceps. Entonces está desarrollando tensión, está desarrollando fuerza con contracción o con elongación, es decir, concéntrica o excéntrica. La isométrica sería, por ejemplo, imagínate que tú ahora mismo intentas empujar la pared. Estás desarrollando toda la fuerza que puedes, pero como la pared es una fuerza, es una resistencia que tú no eres capaz de vencer, no hay cambio en la longitud de tus músculos. No se están contrayendo o extendiendo, elongando, ¿no? Eso sería el ejemplo de isométrica, ¿no? No tanto, por ejemplo,
Sí, cuando haces una plancha, por ejemplo, va a ser una contracción isométrica, pero aquí estaríamos hablando más de intentar vencer una resistencia que no eres capaz de vencer. Por ejemplo, hacer un press de banca en una jaula y poner unos pines de forma que cuando yo empujo contra los pines no puedo vencer esa resistencia. Es más de lo que yo sería capaz de hacer. Cuando hablamos de isocinética, es una contracción máxima a lo largo del rango de movimiento en la cual la articulación se mueve a una velocidad constante. Entonces, bueno, no es algo que vayas a ver habitualmente, pero es algo que se puede hacer con... se llama accommodating resistance, ¿no? Cuando, por ejemplo, si yo hago un press de banca, la parte en la que más me cuesta puede ser la de abajo, ¿no? En la que yo tengo el ¿cómo se llama? El punto de estancamiento, ¿no? Eso, es el sticking point. Y sin embargo, si yo le pongo a lo mejor unas gomas o le pongo unas cadenas, ese perfil de resistencia cambia. De forma que el perfil de resistencia se adapte más a mi curva de la fuerza. Es decir, donde yo tengo más fuerza, pesa más. Donde yo tengo menos fuerza, pesa menos. Entonces, de esa forma, a lo mejor podríamos mantener una velocidad relativamente constante, ¿no? Y no se desarrollaría tanto momentum, es decir, que yo no, por mucho que generas aceleración abajo, como el peso iría aumentando a medida que yo voy subiendo, a nivel de desarrollo de la explosividad es muy útil, porque tengo que seguir venciendo esa resistencia. No genero tanto momentum como para que sea pum, empujo y ya estoy. No sé si me explico. Sí, ya por curiosidad y por poner ejemplos concretos. Evidentemente sabemos la contracción concéntrica para qué nos puede servir, ¿no? ¿Para qué nos puede servir la contracción excéntrica y sobre todo la isocinética? A ver, la isocinética no es que te vaya a servir o no te vaya a servir. Isocinética depende del medio en el que estés trabajando, ¿no? Es decir, por ejemplo, una contracción isocinética es la de un nadador que está trabajando en un medio que es el agua y la resistencia del agua va a ser constante, ¿no? Entonces yo doy una brazada y esa resistencia es constante. Mientras que si estás haciendo, yo qué sé, lo que te hemos puesto el ejemplo del tenis, la resistencia no es constante, ¿no? Entonces no es que te vaya a servir o no te vaya a servir, es lo que es, ¿no? Entonces el ejemplo que he puesto yo antes de las cadenas o las gomas o tal no es tanto que aplique como... O sea, quería poner el ejemplo de la resistencia que cambia a lo largo del perfil de la fuerza, pero realmente el tema de la isocinética dependería del medio en el que estés trabajando. Por ejemplo, yo que sé, piragüistas. O sea, es que el agua es un ejemplo muy claro, ¿no? Sí. Natación sincronizada, natación, piragüistas, tal. Tema de excéntricas y tal. Entonces el trabajo excéntrico, lo bueno que tienes que... tienes entre un 40 y un 50% más fuerza en una contracción excéntrica que una concéntrica. Entonces se puede utilizar para desarrollo de la fuerza. Lo que pasa es que se tiene que utilizar en pequeñas dosis porque también la fatiga muscular que genera es mucho mayor. A nivel articular, obviamente, estás levantando mucho más peso. Bueno, técnicamente no lo estás levantando, ahora entraré en eso. Pero tus articulaciones están soportando mucho más peso. Y luego, aparte, en las fases excéntricas normalmente es en las que más daño muscular se genera, lo que luego da lugar a una mayor inflamación de los tejidos musculares. Los nociceptores, que son los receptores del dolor, son los que te van a dar esas agujetas y demás. Vale. Entonces, trabajo excéntrico sería, por ejemplo, si yo en un press de banca ponte que yo puedo levantar una repetición 100 kilos. A lo mejor soy capaz de sacar una barra y controlarla en la bajada con 120, 130 o 140. No soy capaz de levantarlo. Ese trabajo excéntrico a veces lo que se utiliza es con... se utiliza con hooks, se llaman como ganchos, pero son como ganchos que se ponen a los lados de la barra, que tienen un peso y cuando tú tocas el suelo esos ganchos se sueltan. De forma que yo a lo mejor puedo hacer una contracción excéntrica con 140 kilos, se sueltan esos y la fuerza que yo he generado, la energía elástica que he generado con 140 kilos, ¡boom! A lo mejor levanto 90 y lo levanto 90 volando. Sí, de hecho, últimamente, bueno, esto no es publicidad porque es uno de los mejores entrenadores del mundo, pero si os vais a la cuenta de Instagram de Thibodeau, está sacando muchos vídeos con este tipo de entrenamiento, con esta maquinaria, ¿no? Está bajando el tío la sentadilla, toca, ¡boom! Sube. Es espectacular para ver. No lo he visto, pero sí, bueno, esto al final, a la población general, general population, como diría en inglés, esto no le aplica, ¿no? Esto aplica a deportistas de élite, gente que quiere o bien desarrollar más su fuerza máxima o bien trabajar en su fuerza reactiva, lo que hemos hablado antes de ese ciclo de elongamiento y acortamiento, ¿no? Del paso de excéntrica a concéntrica puede ser útil también para esa gente. Pero para la gente en general, pues eso, para ti, para mí, y ahora voy a entrar en eso, para ti, para mí, mira, vamos a ello directamente. El para ti, para mí. Yo soy un entrenador, me considero un buen entrenador, creo que a nivel de conocimientos tengo unos conocimientos relativamente avanzados. Eso no me convierte en un atleta. Es que mucha gente se confunde entre su nivel de conocimientos y su talento natural o su capacidad a la hora de entrenar o desarrollo que han tenido. Y eso que yo me considero una persona que siempre desde pequeño he tenido un talento natural para el deporte, no tiene ningún problema. Ahora bien, cuando te vas a los atletas de élite, y en España entendemos atleta como atletismo, ¿no? Pero me refiero a deportistas de élite. Normalmente son gente extremadamente coordinada, tienen un sistema nervioso central que funciona mejor que el del resto de la gente.
Entonces, esa es la gente que son avanzados siempre y cuando hayan pasado por las etapas necesarias para ser avanzado. Pero el 98% de la gente que va al gimnasio, aunque lleven años entrenando, no son avanzados, siguen siendo intermedios. Y eso es algo que está muy mal entendido. Entonces, hay mucha gente, yo lo he visto a veces cuando estaba en UP, cuando venían gente a hacer cursos de poliquín o lo que sea, ¿no? Y eran entrenadores de los mejorcitos de Europa y tenías que verles entrenando y decías, tío, o sea, estás fuerte más o menos, bajo criterios promedio, pero no eres nada del otro mundo. O sea, quiero decir, pero claro, luego te das cuenta y dices, claro, es que este tío a lo mejor entrena a deportistas de élite, pero eso no implica que él tenga que ser una puta máquina entrenando. Él tiene que tener los conocimientos, tiene que haber experimentado lo suficiente, haber aprendido lo suficiente también en sus propias carnes, esa metodología, pero no tiene por qué ser, yo qué sé, el mejor powerlifter del mundo, o el tío con la mayor fuerza, o el tío... No es lo mismo y él mismo no debe confundirlo, ¿no? Tienes entrenadores que, como llevan mucho tiempo entrenando, te dicen, no, bueno, es que yo tengo muchas fibras rápidas, entonces yo funciono mejor a repeticiones bajas. Si tú lo dices. Luego vamos a entrar luego en eso también. Cuanto más tiempo llevas entrenando, las repeticiones en tu entreno deberían ser más bajas que alguien que lleva poco tiempo entrenando. Tampoco quiero meterme ahora en camisas 11 varas. Sí, pero hablando desde la generalidad sí suele pasar. Eso, es que hay que generalizar un poco a veces y en estos casos, pues eso, tienes gente que confunde su nivel de conocimientos, que también la gente, hay mucho malentendido con eso también, gente que cree que sabe mucho más de lo que sabe. Tampoco quiero ponerme yo ahora aquí a sentar cátedra. Y confunde eso con sus propias habilidades deportivas, sus capacidades atléticas, que es distinto. Es decir, tú puedes ser un entrenador de atletismo brutal, eso no quiere decir que corras los 100 por debajo de 11 ni de 10. Entonces... Sí, que normalmente eso es al revés. O de hecho volvemos al ejemplo para la gente normal. Hasta hace bien poco los entrenadores de fútbol, por ejemplo, no habían sido jugadores. Ahora empiezan a salir, o por ejemplo de baloncesto. Hay de todo, ¿no? Es decir, yo creo que ahí tienes gente pues como Mourinho, que nunca llegó a ser profesional, creo que jugó en segunda, y luego tienes gente como Guardiola, que fue un fuera de serie como jugador y fue fuera de serie como entrenador, ¿no? Igual que otros muchos entrenadores de élite han sido jugadores de élite. Pero lo que requiere ser entrenador de élite o jugador de élite son dos cosas distintas. Totalmente. Puede ser que tengas ambas cosas y te beneficie el haber tenido esa experiencia profesional, obviamente. Un tío como Guardiola va a entender mucho mejor en qué situación está un Sí, a nivel jugador. Emocional, claro, sabe muchísimo más simplemente por haberse gestionado a sí mismo. Porque él ha pasado por ahí, ¿no? Él ha pasado por esa fama, por ese dinero cuando eres tan joven, por competir al más alto nivel, por ser llamado por la selección, lo que sea. Exacto. ¿No? Pero las capacidades como entrenador tienen más que ver con tu entendimiento del juego y con tu capacidad como profesor, o no, como para transmitir tu entendimiento y tu forma de transmitir ese entendimiento, más que con tu habilidad para aplicarlo, ¿no? Es decir, por ejemplo, Mike Tyson era una absoluta máquina. Eso no quiere decir que él pudiese haber llegado a ser un entrenador de boxeo a ese nivel, ¿no? Al nivel que tenía Cus D'Amato, que fue el que le entrenó a él, a nivel que tenía Virgil, no me acuerdo de su apellido, el que entrenó a Andre Ward. O sea, quiero decir, hay gente que va a tener ambas cosas, hay gente que no va a tener ambas cosas, ¿no? Y lo mismo va a pasar con entrenadores. Va a haber entrenadores que han sido ellos mismos atletas de élite y aparte tienen las capacidades y el conocimiento como para poder entrenar a otros, y otros que son muy buenos entrenadores pero no tienen esas capacidades atléticas y ellos mismos confunden sus conocimientos con sus capacidades. No sé si me explico. ¿Te apetece seguir con la clasificación de cualidades de la fuerza, tocar alguna más, o pasamos al siguiente punto? Porque yo creo que ya no es que me apetezca o no me apetezca, ¿no? Yo creo que para el oyente promedio de este podcast, lo que interesa es lo que les aplica a ellos, ¿no? Más que hablemos de... Bueno, que es que si os interesa, lo digo ya para todos, dejarnos un comentario donde sea que hayamos subido esto y decirnos a ver qué es lo que os interesa en este sentido. Pero bueno, que podríamos entrar en eso, pero que tampoco lo veo necesario, ¿no? Porque creo que es más interesante a lo mejor el hablar de... a la hora de programación, pues ¿qué tienes que tener en cuenta a la hora de programar repeticiones? ¿Qué tienes que tener en cuenta a la hora de programar series? ¿Qué tienes que tener en cuenta a la hora de decidir el peso que vas a utilizar? Creo que eso tiene mucha más utilidad para la persona promedio que esté escuchando esto que todo lo demás, que bueno, que es interesante a nivel trivia, ¿no? Como el que juega al trivial y tal, pero no tiene aplicación práctica porque volvemos a lo que he dicho ahora, ¿no? Muchas de las cosas que podíamos hablar de las capacidades de la fuerza, a no ser que seas un atleta de élite, te da un poco igual. Sí. Vale, pues empezamos, si quieres, por las consideraciones que hay que tener a la hora de programar, concretamente en las repeticiones, ¿no? Aunque no lo parezca, nosotros tenemos aquí un mini guión delante que vamos siguiendo. Tengo un número de consideraciones y la primera me llama mucho la atención. Número de reps y TUT dictan el estímulo. Lo primero, ¿qué es el TUT? El TUT es el Time Under Tension, que es el tiempo bajo tensión muscular. Entonces, el número de repeticiones y el tiempo bajo tensión muscular dictarán el tipo de estímulo al que estamos sometiendo al organismo, ¿no? Y no solo eso, creo que hay otro punto que pusimos ahí que está ligado a este, que es el número de repeticiones dicta el peso. Es decir,
si tu 1RM es el 100% de lo que puedes levantar, y basado en ese 100% decimos que tu 90% son 4 repeticiones, por ejemplo, no vas a hacer series de 4 repeticiones con tu 50%. O sea, no vas a ganar fuerza con eso y no vas a desarrollar tampoco hipertrofia haciendo series de 4 repeticiones al 50% de lo que puedes levantar a una. Entonces, si tú decides, por ejemplo, utilizar un rango de repeticiones, digamos que vas a utilizar un rango de entre 3 y 5, por ejemplo, el peso que vas a tener que utilizar tiene que ir acorde al rango que estás utilizando. Si decides hacer series de 10 a 12, también tendrá que ir acorde. Pero no solo esto, también el tiempo de tensión muscular y el número de series. Es decir, si yo hago series de 10 a 12, probablemente haga menos series que si hago series de 3 a 5, por el volumen total acumulado. Es decir, si hago series de 3 a 5, necesitaré hacer más series para llegar al volumen que necesito para el estímulo que estoy buscando. Si hago series de 10 a 12, necesitaré menos series. Si hago series de 3 a 5, en función de lo que esté buscando como estímulo, estas series durarán más o menos las repeticiones en sí, me refiero. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero trabajar la hipertrofia sarcoplasmática, a lo mejor estoy trabajando durante unas series de cada serie dura de 40 a 60 o 70 segundos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo estoy haciendo repeticiones, estoy haciendo 10 repeticiones, si bajo en 3 segundos y subo en 1, teóricamente, porque el subir en 1 a lo mejor cuando estás fatigado ya no subes en 1, subes en 1,5 o lo que sea, estaría llegando a esos 40 segundos. Sin embargo, si yo estoy haciendo, por ejemplo, series de 3 repeticiones, ¿en cuánto quiero bajar esas 3 repeticiones? Pues dependerá del ejercicio en concreto y dependerá de la adaptación que esté buscando en concreto. ¿Estoy buscando fuerza máxima o fuerza relativa? Si busco fuerza máxima, voy a querer repeticiones un poquito más altas y voy a querer algo más de tiempo en tensión muscular, porque algo más de tiempo en tensión muscular probablemente genere más hipertrofia. Si busco fuerza relativa, no quiero ganar ese peso. Lo que quiero es que mi sistema nervioso central sea lo más eficiente posible. Entonces estoy buscando dos cosas distintas, ¿no? Digamos que el desarrollo de la fuerza máxima depende al 60-40 o 70-30 o algún porcentaje, 50-50 no sería, pero 60-40, 70-30 de la hipertrofia y de la fuerza, el desarrollo de la fuerza máxima. Y el desarrollo de la hipertrofia depende, en un 60-40 también, por ejemplo, de la fuerza y la hipertrofia. Es decir, si tú eres muy débil, si tú no eres capaz de levantar grandes pesos, te costará más desarrollar masa muscular. Si tú has desarrollado masa muscular, tendrás mejores palancas y tendrás una facilidad mayor para levantar más peso. Van ligadas. Pero si tú quieres desarrollar la fuerza relativa, tú quieres un sistema nervioso central muy eficiente, y ahora voy a explicar una cosa rápida, para poder levantar máximo peso sin haber cambiado tu peso corporal o habiendo mantenido lo mínimo posible, ¿no? Otras de las consideraciones que tenemos a la hora de planificar... Vale. El tema del sistema nervioso central. ¿Por qué? Tú tienes una cosa que se llaman unidades motoras. Y estas unidades motoras, para que nos entendamos, es como la electricidad en tu casa, ¿no? Entonces tú tienes la electricidad, pum, le das al interruptor y se encienden las lámparas, ¿no? Las lámparas o las bombillas, ¿no? Y lo que tengáis. ¿Qué pasa? Que tú tienes una serie de fibras musculares de distintos tipos, tipo 1, tipo 2, 2A, 2B. Lo que habéis entendido toda la vida, pues fibras rápidas o fibras lentas, ¿no? Y tienes unas unidades motoras que es ese sistema nervioso central, lo que va a hacer es que tú seas capaz de activar ese tipo de fibras. Entonces, hay fibras de bajo umbral, fibras de alto umbral. Las de alto umbral normalmente no se van a ver activadas o las unidades motoras de alto umbral no se van a ver activadas hasta que tú levantes una cantidad de peso considerable como para que tu cuerpo necesite activarlas. El que tengas un sistema nervioso central más eficiente quiere decir que eres capaz de activar más cantidad de unidades motoras, por tanto eres capaz de utilizar mejor y más fibras musculares, que cuando digo mejor me refiero a coordinación intermuscular, sería entre los músculos, que se activen los músculos adecuados en el momento adecuado, en la intensidad adecuada, y intramuscular, que actives más cantidad de fibras. Entonces, alguien que quiere ganar fuerza relativa, su objetivo es maximizar esa capacidad sin ganar masa muscular, sin incrementar su tejido muscular, porque no quiere pesar más, por lo que hemos hablado antes del deporte X o el deporte Y o lo que sea. Alguien que quiere desarrollar su fuerza al máximo se beneficia de ambas cosas, desarrollar su sistema nervioso central, pero también de tener un mayor peso, porque masa mueve masa. Si yo soy más grande, con todo a lo mismo, si yo, por ejemplo, a día de hoy, mi sistema nervioso central no mejorase nada, pero yo ganase 10 kilos de masa muscular, voy a levantar más peso. Claro. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Que veamos jugadores de rugby, de fútbol americano, lanzadores de peso, de martillo, etcétera, etcétera, de grandes tamaños. Claro. Y luego, además, en el rugby y el fútbol americano, ellos utilizan su propio cuerpo como una coraza. Es decir, utilizas tu propio cuerpo, ¿no? Como cuando tienes contacto. Entonces, y no hay una limitación a lo que tú puedes pesar o no. Entonces, en función también de tu posición, de rugby sé poco, pero en cuanto a fútbol americano, no es lo mismo un receptor que un running back que un defensive lineman. Defensive lineman tiene que ser un tío enorme. Sí. Un running back es más grande que un receptor, pero sigue teniendo que ser un tío explosivo, ágil.
Es que un receptor normalmente son los más pequeños dentro de... no se han visto que he puesto comillas aquí. Sí. Dentro de que bueno... Que sí, una OBJ, 9G. Entonces, todo este tipo de consideraciones, pero bueno, tampoco quiero entrar en el tema deportivo en concreto porque lo que digo es que tampoco aplica a la mayoría de la gente, entonces... Vale, seguimos entonces con consideraciones a la hora de planificar entrenamientos en repeticiones, y hay una que me gusta mucho que es por debajo del 70%, no sirve. Para principiantes todavía se puede desarrollar fuerza trabajando por debajo del 70% de tu 1RM, que serían unas 12 repeticiones máximas. Entonces, un principiante a lo mejor trabajando en el 60% todavía desarrolla fuerza, incluso en el 50% puede ser. Para un intermedio, no. Y cuanto más avanzado seas y en función del estímulo al que hayas sometido a tu cuerpo previamente, vas a necesitar repeticiones más bajas, que creo que es otra mención que teníamos por ahí, ¿no? Sí. Cuanto más tiempo ibas entrenando, probablemente necesites repeticiones más bajas. Si tú, por ejemplo, eres un powerlifter que normalmente trabaja entre 1 y 5 repeticiones, para ti trabajar a 8 repeticiones no vas a ganar fuerza. Vas a ganar hipertrofia, que puede ayudarte a mejorar esas palancas para luego levantar más peso dentro de que estés en tu clase, en la weight class que quieres estar, ¿no? Uh-huh. Pero no vas a ganar más fuerza levantando 8 repeticiones. Es decir, tu sistema nervioso central no se va a beneficiar de levantar 8 repeticiones. Si tú eres un principiante, vas a ganar fuerza levantando 12, o 13, o 14, o 15, y todavía vas a ganar fuerza. Si tú eres un intermedio, todavía vas a ganar fuerza entre 8 y 10 repeticiones, o vas a ganar fuerza entre 6 y 8, y a lo mejor ni siquiera te beneficia bajar de esa cantidad de repeticiones, porque a lo mejor no tienes la estructura de tu cuerpo preparada, es decir, ligamentos, articulaciones, tendones no están preparados para bajar a intensidades más altas, ¿no? Es mucha gente que a día de hoy que quiere entrenar como powerlifter sin serlo y sin tener la base adecuada para empezar a entrenar esas intensidades, ¿no? Entonces eso son consideraciones que creo que la gente no tiene en cuenta y que, bueno, que considero fundamentales. Otra de las consideraciones muy importantes es la influencia de las funciones anatómicas y también de los tipos de fibras en el número de repeticiones, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, el ejemplo que yo suelo poner es el tema de extensores de rodilla y flexores de rodilla, ¿no? Es decir, pongamos isquiosurales y cuádriceps. Uh-huh. Los cuádriceps funcionan a nivel de hipertrofia. Con altas repeticiones sigues desarrollando los cuádriceps. Es decir, tú puedes hacer 50 repeticiones y desarrollar los cuádriceps. Uh-huh. Porque tiene muchas fibras lentas. Mientras que cuando tú trabajas los flexores de rodilla, funcionan mejor a repeticiones bajas, de 4 a 6, como mucho de 6 a 8. Trabajas 10, 12, 14 o 15, como la composición de las fibras de ese músculo es favorable a las fibras rápidas, aunque desarrolles las fibras lentas, es un menor número de fibras, con lo cual el desarrollo total del músculo va a ser menor. Uh-huh. Entonces, cuando trabajas la función de flexión de rodilla, normalmente vas a trabajar rangos de repeticiones más bajos que cuando trabajas la función de extensión de rodilla. Ahora bien, cuando trabajas la función de extensión de rodilla, no es lo mismo hacer front squats que hacer extensiones de cuádriceps. Desde luego. Porque hay otra serie de cosas que hay que tener en cuenta. Es decir, cuando tú haces front squats, está el tema de estabilidad, está el tema de la fuerza que tengas en la parte alta de la espalda, en la parte baja de la espalda, de movilidad de la cadera. Hay una serie de factores de estabilidad del core que no tienes cuando haces extensiones de cuádriceps, en el cual estás en una máquina, estás fijo ahí, es moverlo y ya está, ¿no? Entonces, en función del ejercicio que vayas a hacer, deberías de trabajar en un rango de repeticiones o en otro. No haría front squats a 6 de 20, sí haría extensiones de cuádriceps a series de 20 y sin embargo no haría extensiones de cuádriceps a series de 6. Sí, sí. Es decir, también la dificultad del ejercicio dictamina el número de repeticiones. Sí, desde luego. O sea, la dificultad del ejercicio dictamina el número de repeticiones y también dictamina el que vayas a llegar al fallo o no. Es decir, cuando tú llegas al fallo, ¿por qué llegas al fallo? ¿Llegas al fallo porque hay un fallo muscular o llegas al fallo porque hay una... fallo técnico? Eso es, fallos técnicos. Es decir, tú puedes tener una pérdida de estabilidad, una pérdida de posición, una pérdida de velocidad que no te permite pasar a tu sticking point. Es decir, tú puedes fallar una front squat y que no tenga que ver con que tu cuádriceps no puede más, que tenga que ver con que tu espalda no da más de sí, por ejemplo. O con que has desplazado el peso hacia adelante en un momento dado y eso ha implicado que hayas flexionado más la cadera y ya no puedas sacarla, lo que sea, ¿no? Cuando tú haces unas tensiones de cuádriceps en una máquina, ese no es el factor. No hay. Eso es. Está claro, el movimiento está claro, no hay fallo. Eso es. En esto entramos también un poco en el tema de lesiones o de posibles lesiones o de prevención de lesiones, y uno de los puntos a tratar es no hacer repeticiones bajas con demasiada frecuencia. Aparte de por las lesiones, ¿por qué más no deberíamos hacerlo con tanta frecuencia? El tema de hacer repeticiones bajas con muy alta frecuencia, que hay mucha gente que lo está haciendo últimamente. ¿Bajas repeticiones hablamos de cuántas? ¿1, 2, 3? Depende de tu nivel. 1 y 2 es bajo para un powerlifter. Por debajo de 5 es bajo para un usuario normal y corriente de gimnasio. Entonces también depende de eso, es un poco relativo a tu nivel, ¿no? Pero si tú trabajas en repeticiones muy bajas, si alternas fases de intensificación y acumulación es otra historia, ¿no? Y también depende de... Una fase de acumulación de una persona que es intermedia no es lo mismo que una fase de acumulación de un avanzado. A lo mejor un avanzado en una fase de acumulación
levanta más peso, no solo en total, sino proporcional, es decir, utilizar rangos de repeticiones más bajos, lo que hemos dicho antes. Cuando eres más avanzado, a lo mejor tu promedio de rango de repeticiones es más bajo, ¿no? Sí, voy a hacer una acotación porque para los avanzados esto es súper obvio, pero para la gente normal, entre la que me incluyo, cuando hablamos de repeticiones bajas, siempre entendemos que es dentro del RM, es decir, a cuanta más baja sea la repetición, más peso vas a levantar. Más peso relativo. Más peso relativo. A lo mejor tu repetición baja y la mía baja son distintas por distintos niveles de fuerza, ¿no? Entonces, cuando entramos en esto, lo que tenemos que tener en cuenta es tu exposición previa al ejercicio, cuáles son tus metas y con tu exposición previa al ejercicio tenemos en cuenta lo eficiente que es tu sistema nervioso central y lo preparado que está tu cuerpo a nivel estructural para levantar determinadas cargas. Entonces, cuando la gente empieza a hacer repeticiones muy bajas antes de tiempo, primero, no necesariamente les va a beneficiar porque a lo mejor el volumen total de entreno no es el adecuado, a lo mejor la eficiencia técnica de ese levantamiento no es el adecuado. Entonces al final la fuerza es una habilidad, es decir, si tú eres muy bueno haciendo sentadillas vas a levantar más peso, y ser muy bueno haciendo sentadillas no es necesariamente cuánto estés levantando, sino cómo deficiente eres en la ejecución de ese movimiento en base a tus palancas, que también son personales a cada uno, ¿no? Entonces, si tú por ejemplo haces repeticiones muy bajas, vas a tener que hacer más cantidad de series para llegar a un volumen determinado que te dé el estímulo que estás buscando. Pero el kilaje total que vas a levantar es un factor a tener en cuenta, y el kilaje por cada serie, por cada repetición, es un factor a tener en cuenta, porque el kilaje total que vas a levantar es el volumen total que has tenido de entreno, y el kilaje de cada serie y de cada repetición va a determinar la actividad de las unidades motoras, va a determinar a cuánto estrés te estás sometiendo a tus ligamentos, tendones, articulaciones, etc. Entonces, creo que hoy en día el problema que hay es que hay mucha gente que, lo que hemos dicho antes, ¿no? Intenta entrenar como la gente a la que sigue. A lo mejor ellos siguen a un powerlifter que en concreto entrena con 3 repeticiones, o con 2, o con 1 en un momento dado. Y entonces ellos intentan entrenar así, no pensando que a lo mejor esa no es la mejor forma de llegar al físico que tiene esa persona, o que tienen que hacer una preparación previa para poder llegar a hacer esas cosas adecuadamente, o que si van a hacer series de 3 repeticiones y lo que están buscando es mejorar su eficiencia técnica, tienen que hacerlas con una intensidad menor. Es decir, lo que están buscando es mejorar su eficiencia técnica en este momento dado. Es decir, no es lo mismo buscar mejorar mi eficiencia técnica que buscar hipertrofiar, que buscar activar más unidades motoras. Son 3 cosas distintas. Creo que hay un ejemplo muy claro. Este ejemplo te lo escuché a ti, que cuando eras joven empezaste a entrenar, viste una tabla de no sé qué, Kai Greene, de Kai Greene, 40 series. 40 series, le hiciste un día, al día siguiente te despertaste pues como si tuvieras gripe. No, enfermo, 38 de fiebre por la noche, no podía dormir. Exacto, y dijiste, bueno, habré cogido algo, ¿no? Lo volviste a hacer la semana siguiente y te volvió a pasar lo mismo, y fue un indicativo, ¿no? ¿Por qué fue eso? Bueno, primero porque era demasiado para mí, obviamente, y segundo porque me debió tuve que tener algún efecto a la hora a nivel inmunológico, ¿no? Es decir, a nivel de bajarme las defensas, y de ahí coincidió que era invierno y me imagino que me bajaría las defensas, y por eso en una situación normal que no me tendría por qué poner malo, en ese momento pues ese fue el efecto, ¿no? Puede ser también que hubiera un exceso de inflamación sistémica, no solo inflamación local, sino inflamación sistémica. Y luego aparte fue trabajando pierna, entonces son músculos grandes, no músculos pequeños. Sí, mucho más reclutamiento. Pues yo creo que lo tenemos cubierto todo en general sobre las repeticiones. Sí, porque bueno, habría muchas más cosas que podemos hablar de principios sobre repeticiones y demás. Pero bueno, primero que no creo que le interese a todo el mundo. Y segundo que bueno... Tal cual lo que quiero afrontar yo, la forma en la que... afrontar la palabra, en la que quiero yo plantear estos podcasts, es quiero dar de vez en cuando conocimientos técnicos y una forma de explicarlos que espero que se entienda, dentro de que a lo mejor he sido un poco caótico en mis explicaciones, pero tampoco quiero convertir esto en un libro de texto, ¿no? Y creo que también es más entretenido si lo mantenemos como una conversación, y creo que hablar contigo de estas cosas, una cosa que tiene ventajosa es que tú estás en ese punto intermedio, ¿no? Estás en el punto menos libro de texto que yo, pero tienes unos conocimientos de base suficientemente altos como para poder aportar y para poder hacer preguntas inteligentes que en un momento dado vayan a aportar al oyente, ¿no?
Eso es. Y bueno, la tercera consideración, que creo que es muy importante, que es nuestro primer podcast y estamos prácticamente en 45 minutos, así que yo creo que... Perdón. Bueno, naturalidad, joder, no pasa nada. La falta de costumbre exacto. de hablar de estas cosas. Y bueno, sin más, despedir este primer podcast de Ethos Global. Por favor, dejarnos en los comentarios donde escuchéis esto, en Facebook, Instagram, iTunes, iVoox, todo. Spotify, YouTube, donde lo subamos. De qué queréis que hablemos, si os ha gustado, si no, cualquier tipo de consideración, cualquier tipo de comentario. Aquí estamos para vosotros. Y Edu, un placer, nos vemos en el siguiente. Bueno, antes de despedirnos, quiero meter la última coletilla final. La cuñita. Y nada, decir que bueno, que este es un proyecto que me parece muy interesante, que creo que vamos a disfrutar tanto tú como yo personalmente. Desde luego. Y que no quiero que sea un podcast solo sobre fitness y tal, ¿no? Es decir, quiero que hablemos de fitness, que creo que puede ser muy interesante para mucha gente, tanto cosas más técnicas como cosas menos técnicas, incluso de mentalidad, de motivación y tal. Y que hablemos de otras cosas, tío. O sea, yo qué sé, a ti y a mí nos gustan los dos los deportes de contacto. Pues podemos hablar de esas cosas, ¿no? Dentro de que no es que vayamos a hacer un podcast sobre deportes de contacto, no estamos a ese nivel para hacer eso, pero como hoy ha salido el tema, por ejemplo, y nos hemos metido en eso, ¿no? Es decir, mi hoja de ruta para estos podcasts, para el que esté escuchando esto ahora, no es leer un libro de texto y decirte repeticiones esto, lo otro, ¿no? Es decir, convertir una conversación, como el que está tomando unas tapas en un bar, estamos hablando de un tema y van surgiendo cosas y se van haciendo, ¿no? En un futuro podría ser interesante traer a gente al podcast que pueda aportar una versión distinta o cosas que nosotros no sepamos o, bueno, en general aportar otra cosa distinta o mejor o de lo que nosotros aportemos personalmente. Y bueno, lo que ha dicho Carlos de que nos dejéis los comentarios me parece fundamental porque van a pasar dos cosas aquí. La primera, yo al final voy a hacer los podcasts de lo que a mí me apetezca, ¿no? En parte. Entonces os voy a ser sincero con eso. Pero sí que quiero escuchar vuestro feedback porque puede haber cosas que vosotros planteéis que nos apetezca a Carlos y a mí hablar del tema y que no se nos hubiera ocurrido a nosotros de base. Entonces, bueno, power to the people. Pues nada, ahora sí, cerramos ahora sí puedo cerrar. Ahora sí. Lo dicho, nos dejáis los comentarios y os esperamos en el próximo podcast. Edu, un placer. Un placer, Carlos. Nos vemos en la siguiente, chicos. Un abrazo. Hasta luego.